Buenas tardes, un placer saludarle. En esta oportunidad vamos a hablar de la Venezuela petrolera en conjunto con mis compañeros Emile Pérez y Eduardo Salvador Coronado, ambos estudiantes de psicología, y mi persona, María Montilla, estudiante de la carrera de Derecho, de la asignatura Historia Económica y Política de Venezuela. En esta oportunidad vamos a hablar desde el comienzo de la historia petrolera en Venezuela. Desde antes de que llegaran la colonia, en América del Sur se hablaba del petróleo. Lo utilizaban para medicina, para pegamento y para distintas otras oportunidades, hasta para encender fogatas. En Venezuela, en el año 1799, se produce, o sea, se descubre en la península de Araña, Alexander von Humboldt, un yacimiento de petróleo en la península de Araña, Estado Sucre. Pero es hasta el 1875 donde se inicia este proceso de explotación de petróleo. ¿En dónde? En el estado Cháchira, en la hacienda de la Alquitrana, del señor Manuel Pulido, una gran producción de yacimiento, en la cual él mismo constituyó una compañía llamada Compañía Nacional Minera Petrólea de Táchira. De ahí empieza en sí la explotación petrolera. De ahí vinieron grandes acontecimientos y grandes cambios, como en el año 1904, cuando el presidente Cipriano Castro aprueba el Código de Minas y permitía otorgar concesiones petroleras. ¿Pero qué hacían estas concesiones? Sin aprobación del Congreso. Se supone que si tenemos un Congreso, y bien el presidente tiene leyes habilitantes y tiene potestad para ello, el Congreso siempre se debe respetar la parte del Congreso para estas decisiones. Y eso lo vivimos hoy día con nuestra estructura organizativa en Venezuela, nuestra estructura judicial. En 1908 se produce un gran reventón que se llama en el Pozo Barroso, ubicado en la costa oriental del lago, comenzando así a gran escala con esta explotación. Donde, ¿qué pasa? Se da la concesión del gobierno de Juan Vicente Gómez, ¿verdad? Donde él le dio la concesión a ellos, a las grandes empresas como la Shell, la Exxon, a explotar petróleo. Pero ¿qué pasa? Aquí hubo un gran desbeneficio para Venezuela. Ellos tenían muchos beneficios y Venezuela se quedaba con lo poco. Por eso hubo una gran disparidad en este tema, donde hubo varias críticas. ¿Por qué? Porque el grueso era para ellos y lo fino para nosotros, como pasa comúnmente en Venezuela con estos tratados. En 1914 se da el gran complejo petrolífero de Minelandi, que es muy conocido. ¿Qué pasa? En 1920, donde se da el gran boom petrolero en Venezuela. ¿Qué pasa? Empiezan ya un problema que es fundamental y que nos ha caracterizado. ¿Por qué? Por las migraciones petroleras. Por las migraciones. ¿Qué pasa? La gente se iba de los campos y abandonó los campos totalmente a irse a la ciudad. Pasamos de ser un país de exportador de café, cacao y productos a un país exportador de petróleo. ¿Qué pasa? En el 36, donde vemos que somos el mayor exportador del petróleo y el segundo mayor productor de petróleo en el mundo, luego de los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Este periodo marcó la consolidación de Venezuela como uno de los principales exportadores y trajo muchos beneficios económicos. Se convirtió en la economía. Hubo muchos ingresos, hubo desarrollo en cuanto a infraestructura, desarrollo de industria y muchas cosas, lo que favoreció a Venezuela. ¿Qué pasa? Aquí en 1936, donde Arturo Vilar Priete, en su expresión, dice de sembrar petróleo. ¿Por qué? Porque el petróleo se convirtió en la mayor producción rentista y en la mayor producción de ingreso per cápita en Venezuela. ¿Qué pasa? Pasó a ser gran parte del Producto Interno Bruto, que se enfocó realmente en la producción de petróleo. Venimos o pasamos de ser una Venezuela cafetalista o de cacao para convertirnos en una Venezuela petrolera. ¿Qué pasa? En el gobierno de Eleazar López Contreras es donde se da la primera ley de hidrocarburos, en la cual genera algunos bases legales para esto. Luego se reforma y vienen grandes cambios. Pero vemos cómo pasamos de una Venezuela a otra y que nos convertimos en lo que hoy en día somos, una Venezuela exportadora de petróleo y que genera los mayores ingresos de Venezuela. Bien, después de esta introducción de las primeras acciones y de los primeros años del desarrollo de la industria petrolera en Venezuela, pasamos al año de 1943, cuando se estableció la primera ley de hidrocarburos.
Esta ley reguló la explotación petrolera, estableció las bases para la gestión de los recursos naturales, introdujo el concepto del 50-50, que consiste en que el 50% de las ganancias petroleras es del Estado venezolano y el otro 50% es de la empresa, pues que hace el trabajo de la extracción y producción de petróleo. Venezuela tuvo que subir su producción en un 42% entre el 43 y el 44, ya que la Segunda Guerra Mundial demandó mucho petróleo para esa época del momento. Esta ley de hidrocarburos, posterior a la ley de hidrocarburos, bien, se generaron también cambios interesantes entre el año 1945 y el año 1948, ya que fue un paso crucial en la evolución de la industria petrolera venezolana hacia un modelo nacionalista y orientado hacia el control estatal, sentando las bases para futuras políticas, obviamente, que le permitieran al Estado venezolano la nacionalización total de la industria petrolera, así como también el desarrollo económico que el país iba a poder obtener a través de estas acciones legales. Por otro lado, y ya para el año 1958-1960, se dio lo que puede ser lo que marcó un antes y un después en la industria petrolera venezolana. Y es que a través de una iniciativa entre diferentes países y representantes de estos países que tenían una característica común, y es la producción de petróleo, se fundó la OPEP, o como bien se denomina, Organización de Países Exportadores de Petróleo. Este momento crucial de la historia de Venezuela marcó, entre otras cosas, también la dictadura de Pérez Jiménez, el establecimiento de un gobierno o de una apertura democrática, bien, la firma del Pacto de Punto Fijo y el inicio de un periodo de reformas políticas y sociales en pro del desarrollo y la transformación del país. Entonces, para 1960, Juan Pablo Pérez Alfonso tuvo la iniciativa de poder estabilizar los precios del petróleo a nivel nacional, a nivel internacional, ¿sí? Salvaguardar los intereses del Estado, de los productores, bien, y abastecer de forma eficiente y segura a todos los países consumidores. Y así poder también, ojo con esto, procurar una ganancia justa para los que estuviesen invirtiendo en la industria petrolera en todos estos países pertenecientes a la iniciativa OPEP. Ahora pasamos a 1971. Cronológicamente, en este momento se da la Ley de Bienes Afectos a la Reversión Petrolera. ¿De qué constataba esta ley más o menos? Fue una legislación muy importante que establecía un criterio básico, y es el siguiente: que si una compañía petrolera extranjera operaba en Venezuela, en territorio venezolano, y su contrato vencía o si no cumplía con las condiciones establecidas previamente y obviamente firmadas con el Estado venezolano, los bienes y activos que utilizaba esta empresa pasarían automáticamente a ser propiedad del Estado venezolano. De ahí en adelante pasamos a 1976 con la llamada nacionalización del petróleo. ¿En qué se basó esto? Se llevó a cabo mediante la creación de lo que hoy conocemos como PDVSA, que no es más que Petróleos de Venezuela, una empresa estatal que asumió el control de la producción como tal de petróleo dentro del territorio, también en su refinación y comercialización. Un control directo sobre esta importante industria y que de alguna u otra manera pudo transformar la economía, obviamente, del país, e hizo que Venezuela y esta empresa estatal como tal se posicionara a nivel mundial como una de las grandes productoras de petróleo, lo cual colocó a Venezuela en los escenarios internacionales desde un punto de vista económico e industrial en el rubro de los hidrocarburos. Un punto importante aquí a destacar es el impacto que ha tenido que ha tenido la nacionalización del petróleo desde 1976. Si bien es cierto, por un lado, generó mayores ingresos al Estado venezolano, impulsó la economía, generó nuevos puntos de desarrollo económico en el país, empleos directos e indirectos. Muy aparte de estos beneficios y desarrollo económico, sin duda alguna, también planteó otros retos, otros desafíos. Y es que otros rubros de la economía se descuidaron y no se han atendido debidamente porque todas las personas o el pueblo en general quería trabajar alrededor de los centros de producción petrolera. Eso hizo que incluso tanto
las personas como el mismo Estado descuidara la inversión y desarrollo de otras áreas claves como la parte turística, la agroindustria, todo lo relacionado con la siembra, entre otros. Ahora bien, ¿qué ha sucedido desde 1976 hasta la presente fecha? La industria petrolera venezolana ha enfrentado muchísimos retos, ¿sí? Porque desde la nacionalización como tal hasta nuestro momento actual se han vivido distintas crisis. Sin duda alguna, la más reciente crisis política, que ha desembocado también en una crisis económica, ha tenido un impacto significativo en el desarrollo, bien, y actualización de todo lo relacionado a las operaciones de producción, comercialización, refinado de la empresa petrolera en Venezuela. Eso ha hecho que diferentes ciclos de precios que se han establecido a nivel mundial en las últimas décadas hayan jugado a favor o en contra de nuestro país. Entre una de las cosas más importantes a mencionar, al menos en los últimos 20 años, es el tema de la falta de mantenimiento, tanto en la maquinaria como en la infraestructura, falta de inversión en tecnología, en actualización de dicha tecnología, un alto porcentaje de corrupción, burocracia, falta de transparencia en la gestión de los recursos, disminución de la producción, falta de profesionales adecuados para las distintas áreas gerenciales, operativas, etc. Y sin duda, la falta de inversión. Y así cerramos esta exposición de la línea del tiempo respecto a la empresa petrolera, al rubro de la empresa petrolera en Venezuela. Los participantes: María Isabel Montilla Fuentes, Emiglé María Pérez González y quien le habla, Eduard Salvador Corona Ramos. Muchas gracias.